Óigame bien lo que le voy a contar porque esto no se ve todos los días. 18 de junio de 2026, Océano Pacífico, más de 1000 kilómetros mar adentro. En plena madrugada, cuando el resto del país todavía duerme, dos sombras avanzan sobre el agua pintadas del mismo color que el mar, casi sumergidas, sin luces, sin bandera, con 6 hombres apretados adentro. Y en las bodegas, entre bidones de combustible y fardos empaquetados hasta el tope, 6.680 kilos de cocaína pura. 167 millones de dólares flotando en plena oscuridad, a punto de cruzar por delante de nuestra casa sin que ninguno de nosotros la viera pasar. El mayor decomiso de droga en la historia de El Salvador acaba de comenzar. Si a usted le interesa saber cómo cae esta gente, cómo operan de verdad y qué es lo que se está jugando en nuestro mar cada noche mientras usted y yo dormimos, suscríbase ahora al canal Alerta Criminal El Salvador y active la campanita. Porque aquí reconstruimos los operativos pieza por pieza, con los datos oficiales sobre la mesa y sin quedarnos con nada guardado. Y le voy a lanzar 2 preguntas desde ya para que las vaya masticando durante todo el video. La primera, ¿cuánto veneno cruza por nuestro mar cada noche sin que ninguno de nosotros lo vea? Y la segunda, más incómoda todavía, ¿hasta dónde llega de verdad esta historia? Porque le voy adelantando algo. Hay un dato al final de este reportaje, uno solo, sobre el otro extremo de esta cadena, sobre dónde empieza y dónde termina de verdad todo esto, que le va a cambiar el tamaño de todo lo que cree saber. Aguánteme hasta ahí, que le va a valer la espera. Ahora fíjese en el tipo de nave que interceptaron aquella madrugada, porque esto es de película. A estas embarcaciones en Estados Unidos les dicen low profile vessels. Nosotros les decimos lanchas de bajo perfil y no se compran, óigame bien, se construyen a mano, escondidas en los manglares del sur de Colombia y del norte de Ecuador, en esteros donde no entra ninguna autoridad sin escolta armada. Las arman con fibra de vidrio, madera y resina. Les recortan el casco hasta que apenas asoma sobre el agua. Las pintan del color exacto del océano, azul, gris, plomo. Y les redirigen el escape del motor hacia abajo para que ningún avión detecte la firma térmica. No emiten señal, no llevan luces, no dejan estela. Están diseñadas para ser invisibles y hasta ese día casi siempre lo eran. Y aquí es donde entra la Marina Nacional Salvadoreña. Óigame bien porque esto se lo cuento como pasó. La Fuerza Naval no salió a patrullar aquel día, salieron a cazar. Zarparon con un objetivo concreto, con coordenadas aproximadas, con información previa que llevaban semanas armando pieza por pieza y con una decisión clarísima sobre la mesa. Esa noche no volvían con las manos vacías. La primera embarcación aparece en el radar a 582 millas náuticas de la bocana El Cordoncillo. Más de 1000 kilómetros mar adentro, en pleno océano abierto, la patrullera se acerca en silencio, apagando luces, ajustando el motor, aproximándose desde el ángulo ciego. Los 6 tripulantes ni siquiera alcanzan a reaccionar cuando la Marina ya los tiene encima. Los reduce contra la cubierta empapada, los esposa boca abajo, asegura la carga, verifica los fardos uno por uno. Ni un disparo, ni una fuga, ni un segundo desperdiciado. Pero la noche todavía no había terminado y la pieza más grande seguía navegando en algún lugar de esa misma franja de mar. Vuelvo un segundo a la lancha para que entienda lo que había dentro, porque esto es fundamental. Métase usted un momento, aunque sea con la imaginación, dentro de una de esas naves cuando todavía navega. Va medio acostado, con el techo a un palmo de la cara, pegado a los bidones de combustible y a los fardos de droga. El motor le retumba en los huesos día y noche sin parar. El sol cae sobre la lámina y aquello por dentro es un horno de metal. No hay baño, no hay sombra de verdad, no hay descanso, se come lo que se alcanzó a subir, se respira gasolina, se duerme por turnos sentado sobre la propia carga y así
Jornadas enteras, 1000 kilómetros de mar abierto, jugándose el pellejo por un pago que ni siquiera se sabe si le van a entregar completo. Y aquí viene la trampa del negocio que muy pocos le explican. Los que van dentro de esas lanchas no son capos, no son jefes, no son nadie dentro de la estructura. Son hombres con deudas, con familias hambreadas, con pocas salidas, a los que se les contrata por un solo viaje con la promesa de entre 5.000 y 20.000 dólares. Para ellos es una fortuna que no van a ver nunca en su tierra. Para el cartel, vuelto de bolsillo, el que manda nunca se sube al agua. El que manda se queda seco en tierra firme esperando noticias. Y si el cargamento cae, a los de abajo se les cambia como se cambia una llanta. Sin trámite, sin discusión, sin preguntas. Los 6 detenidos del 18 de junio encajan exactos en ese molde. 4 colombianos y 2 ecuatorianos, repartidos de 3 en 3, uno por cada embarcación. Ninguno figura en las bases de datos como cabecilla, ninguno tiene rango, ninguno conoce más allá del piloto que lo contrató en algún puerto empobrecido del sur. Son la última pieza, la más barata, la más fácil de reemplazar. Y guárdese usted un dato, porque a este vamos a volver más adelante y le va a cerrar la historia entera. 2 ecuatorianos. En cada operativo que la Marina hace en esta zona aparecen ecuatorianos entre los detenidos. Ese detalle, óigame, no es casualidad, ese detalle es una firma. Ya llegaremos. Ahora volvamos al operativo, porque después de la primera captura todavía quedaba la segunda embarcación navegando en algún punto de esa proyección oceánica. La Marina no se replegó, no dio la operación por terminada. Cambio de coordenadas, cruce de datos con inteligencia satelital, ajuste de rumbo y la búsqueda continuó durante las horas siguientes en pleno océano. 6 horas después de la primera captura, a 633 millas de la costa, aparece la segunda sombra. Mismo perfil, mismo color, mismo silencio en la superficie del agua. Se repite exactamente el procedimiento. Aproximación en silencio, abordaje sin resistencia, 6 hombres reducidos, otros 3.255 kilos asegurados y remolque de vuelta a Puerto Salvadoreño para la cadena de custodia. En menos de una jornada, la Fuerza Naval había ejecutado el mayor operativo antinarcóticos en la historia del país. Y hablando de tamaño, ¿cuánto vale de verdad ese cargamento? Aquí conviene abrir los ojos un momento porque la economía del negocio explica por qué esta gente no se rinde ni se va a rendir nunca. 1 kilo de cocaína en la selva colombiana, donde se cocina, cuesta unos 2.000 dólares. En el puerto de salida ya empaquetado ronda los 4.000, puesto en Miami salta a 20.000, en Nueva York a 25.000 y puesto en Europa alcanza hasta los 40.000 dólares el kilo. La misma piedra, sin cambiar de fórmula, multiplica su valor por 20 con solo cruzar el mar. Puchica, capta usted el negocio. Por eso construyen submarinos en los manglares. Por eso pintan lanchas del color del mar. Por eso reclutan hombres desechables por 20.000 dólares. El pisto que mueve esto es una barbaridad. Y esa es exactamente la razón por la que cada gramo que se les corta les duele en el bolsillo de arriba. Ahora déjeme aterrizarle esas cifras a algo que le va a doler más que los millones. 6.680 kilos, según el propio cálculo del gobierno, dan para 19.800.000 dosis individuales. Léalo despacio. 19 millones de oportunidades de que un cipote de 15 años probara por primera vez saliendo del colegio, con la mochila todavía puesta. Ponga usted la cara humana en esa cuenta. La hija de alguien, el hermano de alguien, el vecino de alguien. Toda esa droga tenía un destino. Y el destino, óigame, siempre es una persona, siempre es el muchacho del que la madre ya no sabe nada, siempre es la joven que empezó saliendo con quien no debía, siempre es el padre de familia que un día no volvió a casa. Cada tonelada quemada bajo orden judicial es veneno que no llegó a la esquina de nadie. Y de eso se trata todo esto en el fondo. Fíjese cómo era esto antes.
para que valore de verdad lo de ahora. Hubo un tiempo, y no hace tanto, en que esta tierra era pasillo de nadie. Aguas mal vigiladas, autoridades que miraban hacia el otro lado, prioridades puestas en otra parte, mientras el mar se iba llenando de cargamentos rumbo al norte sin que nadie moviera un dedo por evitarlo. Los informes internacionales de aquellos años eran clarísimos. El Triángulo Norte de Centroamérica figuraba como zona de tránsito con estructuras de seguridad permeadas hasta el tuétano. Traducido al idioma de la calle, el narco entraba y salía como Pedro por su casa. El mar era de ellos y de nadie más. Y el que quería pasar sabía perfectamente por dónde hacerlo sin que nadie lo tocara. El Salvador de hoy respira distinto, y eso hay que decirlo con todas las letras. Hoy el mar tiene dueño, y el dueño es el Estado. Hoy la lancha que se cree invisible aparece esposada en un puerto salvadoreño. Hoy la carga que iba a envenenar a miles termina bajo orden judicial esperando la incineración. Hoy el que antes pasaba de largo riéndose pasa con un nudo en la garganta porque sabe que lo pueden estar viendo desde un radar. Y eso, óigame bien, hace apenas 10 años era impensable en este país. Este giro tiene nombre, y el nombre es la decisión política del gobierno de Nayib Bukele de llevarle la guerra al narcotráfico hasta donde antes operaba con total impunidad. Palabra por palabra, las palabras del propio presidente al anunciar el golpe. Y a mí, mire, me podrá caer mejor o peor un político, pero el resultado lo tengo delante de los ojos. La Marina sale, busca, encuentra y captura. Y eso antes no pasaba nunca. Y quien le diga lo contrario no se acuerda de cómo era esta tierra hace apenas una década. Los marinos ya conocían aquella franja de mar antes del 18 de junio. Llevaban 3 años cazando fantasmas exactamente en esa zona, habían aprendido el patrón, habían memorizado los ángulos, habían visto pasar decenas de embarcaciones parecidas y habían interceptado unas cuantas. En su cabeza, la Bocana del Cordoncillo no era un punto en el mapa cualquiera, era un cruce marcado, un hito de navegación que los narcos también tenían aprendido de memoria. Tiempo atrás, en esa misma proyección oceánica, la Marina había interceptado otra lancha con 2 toneladas de cocaína a más de 1.700 kilómetros de la costa. Meses después, otra embarcación cargada hasta el tope apareció en la misma ruta. Y cada operativo dejaba una pieza nueva de información, el tipo de nave, la nacionalidad de los tripulantes, los puntos donde acostumbraban a corregir el rumbo, las horas en las que preferían navegar, las coordenadas donde se producían los trasbordos con las naves nodrizas. Cada golpe anterior había estado enseñando algo y aquel 18 de junio la lección se cobró completa. Sume usted el conjunto de la actual gestión y la cifra marea. Cerca de 54 toneladas de droga sacada de circulación con un valor de mercado que pasa de los 1.200 millones de dólares. Solo el año pasado fueron más de 25 toneladas. 25 toneladas en un año, óigame. Repetir eso no sale de la casualidad, eso sale de salir a buscar una y otra vez con método, con datos y con ganas. Si cada pocos meses cae un récord, imagínese usted el tamaño del río que estamos viendo apenas por una orilla. Y aquí quiero pedirle un favor. Acuérdese usted del pescador artesanal de nuestras costas, el que sale de madrugada en su lancha de verdad a ganarse el peso honrado entre las olas. Ese hombre comparte mar con estos monstruos flotantes sin siquiera saberlo. Su Pacífico, el de toda la vida, el que le dio de comer a su papá y al papá de su papá, se había convertido silenciosamente en una carretera de veneno. Cada operativo que limpia esas aguas también es por él, aunque él nunca se entere, aunque nadie le ponga su nombre en un comunicado, aunque nadie le agradezca nada. Y aquí, óigame, quiero hacer una pausa antes de seguir. Si este reportaje le está abriendo los ojos sobre lo que pasa en nuestro mar, dele like, suscríbase al canal Alerta Criminal El Salvador
y active la campanita. Compártalo con ese familiar suyo que vive en Estados Unidos y que también lleva El Salvador metido en el pecho, para que vea que su tierra ya no es la misma. Se lo pido ahora porque lo más gordo de esta historia todavía no se lo he contado. Y le adelanto una cosa, había una pieza en toda esta investigación que todavía nadie había explicado del todo, una pieza que cambia por completo el tamaño de la historia. Ya casi llegamos. Ahora hablemos de lo que pasa una vez la carga toca tierra, porque aquí sí hay buena noticia y se la cuento con datos. Las 2 lanchas y los 6 tripulantes fueron trasladados a territorio salvadoreño y puestos a la orden de la Fiscalía General de la República. Peritos técnicos suben a bordo con guantes y mascarillas, cortan los fardos con precisión quirúrgica, extraen muestras de cada bloque, sellan las bolsas de evidencia una a una y las numeran con etiquetas de trazabilidad que van a acompañar al material hasta el día de la incineración. Cada gramo queda registrado en cadena de custodia documentada. Las bolsas viajan bajo escolta armada a los laboratorios forenses. Los 6 detenidos pasan al circuito judicial sin escalas, sin fianza posible, sin abogados que les puedan dar la vuelta al proceso. Y semanas después, todo ese cargamento acabará convertido en humo dentro de un horno bajo supervisión de un juez y con presencia del Ministerio Público, sin que se extravíe por arte de magia en ninguna bodega, como según se ha contado pasaba en otros tiempos y en otros lugares de la región. Ni un solo gramo de las 54 toneladas incautadas ha regresado al mercado por vías irregulares. Y en el corredor pacífico americano, no todos los países pueden decir lo mismo. Óigame, escríbame esa frase en la cabeza. ¿Y los 6 hombres qué les espera? Penas que se cuentan en décadas, sin fianza, sin atajos, sin puerta de atrás. La ley salvadoreña sanciona el tráfico internacional de estupefacientes con penas endurecidas cuando se demuestra participación en estructura organizada, uso de embarcaciones especialmente adaptadas y volumen superior a determinados umbrales. Los 6 cumplen los 3 supuestos a la vez, sin discusión posible. El que la hace la paga, y la puerta giratoria por la que antes se salía riéndose aquí se cerró con llave. Y aquí quiero pararme un momento porque sé que hay gente que ve estas incautaciones y dice, puchica, ¿y de qué sirve si por cada lancha que cae pasan 10 que ni vemos? Si el negocio es tan grande que esto es como sacarle un vaso de agua al mar, y le voy a ser honesto, esa duda tiene su lógica, no se la voy a negar. Pero déjeme devolverle la pregunta, ¿y entonces qué? Nos cruzamos de brazos, dejamos pasar las 10 y también la que sí podíamos agarrar, volvemos a hacer el pasillo cómodo donde el narco entraba silbando como si nada. Híjole, no hombre, porque véalo así, cada tonelada que se quema es veneno que no llegó a un caserío. Cada captura es un recado directo para el de arriba. Aquí ya se cobra, aquí ya no se pasa gratis. Y un país que antes ni salía a buscar, hoy se mete 1000 kilómetros mar adentro a ponerle la mano encima a los fantasmas. Eso no es humo, eso es un cambio de doctrina en un país que durante décadas fue tratado como pasillo de nadie. Ahora, ¿esto El Salvador lo hace solo? No, y se lo cuento con honestidad porque aquí no le vamos a vender humo. La interdicción en alta mar suele apoyarse en cooperación e inteligencia compartida con Estados Unidos, que durante años ha donado lanchas rápidas, patrulleras interceptoras y buques a la Fuerza Naval salvadoreña, con actos públicos incluidos, donde aparece el Comando Sur en las fotos. Sistemas de comunicación satelital, aeronaves de patrulla marítima, radares de largo alcance capaces de detectar objetivos a cientos de kilómetros. No sería de extrañar que el primer aviso, el primer punto en la pantalla haya venido de un radar o de un satélite que no era nuestro. Y eso no le quita mérito a nadie, porque una cosa es recibir el dato sentadito en una oficina y otra muy distinta es tener la decisión, las agallas y la gente dispuesta a salir 1000 kilómetros adentro, a abordar una lancha llena de criminales que no sabes cómo van a reaccionar cuando te tengan encima. Esa parte, la de salir y agarrarlos en pleno océano, esa sí es enteramente nuestra. Y ya que llegamos hasta aquí,
óigame, hágame el favor de acordarse de la pregunta que le lancé al principio. Le pregunté cuánto veneno cruza nuestro mar sin que lo veamos y hasta dónde llega de verdad esta historia. Le prometí un dato sobre el otro extremo de la cadena que le iba a cambiar el tamaño de todo. Le prometí también, más adelante, que un detalle sobre los ecuatorianos detenidos le iba a cerrar el círculo. Aquí está todo junto, sin rodeos, en una sola pieza. El otro extremo de esta cadena tiene un nombre, y ese nombre es Ecuador. El país que hace apenas 8 años era un actor menor en las estadísticas del narcotráfico, se ha convertido en un puñado de años en el gran centro logístico de la cocaína del planeta. Sus puertos, los de Guayaquil, Esmeraldas y Manta, se transformaron en las principales plataformas de embarque de droga hacia Europa y hacia América del Norte. Según ha trascendido de las propias declaraciones de sus autoridades, hasta el 70% del flujo mundial de cocaína pasaría hoy por infraestructura portuaria ecuatoriana. Léalo despacio, el 70% del mundo entero. ¿Cómo pasó eso? Bandas locales como los choneros, los lobos, los tiguerones y los chone killers se transformaron en operadores logísticos al servicio del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación. La violencia se disparó, la tasa de homicidios pasó de las más bajas de la región a las más altas del hemisferio en menos de 5 años. Las cárceles se convirtieron en centros de mando y los asesinatos de fiscales, jueces y políticos se multiplicaron por decenas. Ese país, óigame bien, se parece hoy demasiado a lo que era el nuestro hace apenas 10 años. Por eso 2 de los 6 hombres de esas lanchas eran ecuatorianos. Por eso ese binomio colombiano y ecuatoriano se repite captura tras captura sin excepción. Colombia produce, Ecuador embarca y el Pacífico se convierte en la autopista que conecta con los cárteles mexicanos que meten la mercancía a Estados Unidos. Las casi 7 toneladas que sacó la Marina aquel 18 de junio no eran el gran cargamento de una mafia local. Eran una astilla, una sola astilla, de un tronco tan grande que cuesta abarcarlo con la mirada. Eso es lo que de verdad detuvo El Salvador aquella noche. Un pedazo del corredor de droga más activo del mundo, atravesando el patio de nuestra casa, y por una vez alguien estuvo ahí para cortarlo. Ahí lo tiene, esa es la dimensión real de lo que pasó, y por eso, óigame, lo del 18 de junio no es un titular para olvidar mañana, es una señal, la señal de que este pedacito de tierra que durante tanto tiempo fue tratado como pasillo de nadie, hoy se planta en medio de la autopista del narco mundial y le dice basta. Con sus limitaciones, con la ayuda que reciba, con todo lo que usted quiera matizar, pero se planta, y eso hace 10 años era impensable en este país. Permítame cerrar donde de verdad importa, que no es en el mar ni en los millones. Importa en la señora de la tienda, de la esquina, que vuelve a dejar la puerta abierta hasta tarde sin el miedo metido en el cuerpo. Importa en los hipotes que otra vez juegan pelota en la calle hasta que oscurece sin que nadie los corra a gritos. Importa en la madre que por fin pega los ojos a las 2 de la mañana porque el ruido de afuera ya no la asusta como antes. Importa, fíjese, hasta en usted que quizá me está viendo desde Los Ángeles, desde Houston, desde Maryland, lejos de la tierra que lo vio nacer. Usted que manda remesa cada quincena y que carga El Salvador metido en el pecho a miles de kilómetros, ¿a usted también le devuelven algo estos operativos? La idea de que el país al que sueña volver dejó de ser el que tuvo que dejar, que hay a dónde regresar cuando llegue el momento. Las 6 capturas y las casi 7 toneladas son el titular grande, el que llena la pantalla. Pero lo que de verdad le cambia la vida a una familia es eso otro, lo callado, la gente de a pie que vuelve a respirar tranquila. Esa es la victoria que cuenta, siempre lo fue. 0 lanchas interceptadas hace 10 años en aguas salvadoreñas. 6.680 kilos en una sola noche. 167 millones de dólares fuera del mercado. Y un país que dejó de ser cuneta para plantarse en medio de la autopista. Esta historia no termina aquí. Otras lanchas están zarpando en este mismo momento. Otros operativos ya están en marcha.
y seguiremos de cerca todo lo que venga. Si este reportaje le abrió los ojos, dele like, suscríbase al canal Alerta Criminal El Salvador, active la campanita y comparta este video con quien necesite verlo dentro y fuera del país. Y dígamelo abajo sin miedo, ¿cuántas lanchas fantasma cree usted que cruzaron nuestro mar solo esta semana sin que nadie las viera? Léame en los comentarios, quiero leer su análisis. Y antes de irse, óigame una cosa, si le interesa saber qué pasa cuando el Estado le echa el guante a los que traicionan, no se pierda el caso del Negro, un pandillero del barrio 18 que salió en libertad, aguantó apenas 96 días en la calle y terminó cargando 175 años de condena por matar a 3 policías del 911 en Santa Ana. Se lo dejo enlazado aquí arriba, es de los casos que le van a marcar. Nos vemos en el próximo.